Bienvenido al canal. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete al canal y dale un like, es importante para mí. Disfruta la vista. Desde el día en que nos conocimos, Elaine siempre había sido el corazón de nuestra pequeña familia. Tenía una energía contagiosa que hacía que todos a su alrededor se sintieran más relajados y a gusto. Me cautivó desde el momento en que nos cruzamos en la fiesta de un amigo en común, y 19 años después, no mucho había cambiado. La vida como oficial de policía me había desgastado, pero Elaine siempre sabía cómo levantar el peso de mis hombros, incluso cuando no se daba cuenta. Ella era más que solo mi pareja. Era mi confidente más cercano, alguien que siempre creyó en lo mejor de las personas, una cualidad de la que me había vuelto escéptico en otros con el tiempo. La jubilación había sido un ajuste agridulce para mí, cambiando el ritmo impredecible de la fuerza policial por una vida estable como contratista. Mientras Elaine mantenía su exigente trabajo como asistente ejecutiva en Ferrell International, yo encontraba consuelo en nuestra rutina, criando a nuestro hijo Tommy y gestionando el hogar de una manera más práctica. Pero esa tarde, las cosas empezaron a cambiar de una manera para la que no estaba preparado. Eran casi las 5:30 p.m. y mi esposa de casi 2 décadas, Elaine, no había regresado del trabajo ni había intentado ponerse en contacto conmigo. Normalmente, ella llegaría poco después de las 4 en punto, ya que su trabajo en Ferrell International iba desde la mañana hasta la tarde. Desde que su antiguo jefe, Michael Ferrell, falleció hace 2 años, su hija Janice había asumido la empresa y mantenido a Elaine como su asistente de confianza. Nuestro hijo Tommy ya había llegado de la escuela y estaba en el piso de arriba apurando su tarea para poder relajarse frente a la televisión más tarde. Para las 5:45, me estaba empezando a preocupar y llamé al celular de Elaine, pero fue directo a correo de voz. Acababa de dejarle un mensaje para que me llamara cuando entrara, cargando varias bolsas del restaurante italiano de Antonio. Me dio un beso rápido en la mejilla. Mientras se dirigía a la cocina. Lo siento, cariño, tuve que quedarme tarde y no saqué nada del congelador para la cena, así que agarré algo de Antonios. ¿Está bien? Claro, le dije. Pero estaba preocupado. ¿Por qué no llamaste? Me olvidé de cargar mi teléfono anoche, y cuando fui al coche para llamarte, estaba apagado. Una de mis pocas manías con Elaine era que su teléfono a menudo estaba apagado, muerta o en silencio, por lo que rara vez podía comunicarme con ella cuando estaba fuera. Siempre que me quejaba, ella decía, «Tienes razón, Joe. Haré un mejor esfuerzo». Se acordaba durante unos días, pero luego las cosas volvían a la normalidad. Frustrante, pero algo con lo que había aprendido a vivir. Elaine estaba de buen humor durante la cena, pero la mayor parte de la conversación la dominó nuestro hijo de 7º grado, que estaba emocionado por las próximas pruebas de béisbol y frustrado por la cantidad de tarea que su maestra de matemáticas, la señora Fielding, estaba asignando. Siempre dejábamos a Tommy ver la televisión hasta su hora de dormir a las 9 p.m. Pero al principio decidimos que no tendría televisión en su habitación, un hecho del que a menudo se quejaba. No había televisión en nuestra habitación tampoco, ya que no queríamos distracciones que nos alejaran del sueño o de la cercanía. Lo último lo logramos al menos 4 veces a la semana, lo que nos convierte en una excepción entre nuestros amigos y vecinos que parecían estar pegados a sus múltiples televisores. Algunas personas estaban tan enganchadas a la pantalla que incluso tenían una en la cocina. Para darte un poco de contexto, soy Joe Sullivan, y mi esposa Elaine y yo somos un poco convencionales. Me jubilé el año pasado a los 50 como sargento de patrulla en el Departamento de Policía del Condado. Gracias al sistema de jubilación estatal que permite a los veteranos militares comprar de nuevo su tiempo de servicio para sumarlo a su jubilación policial, pude contar mis 4 años como ranger del ejército para mi jubilación de 25 años. En resumen, yo y otros veteranos tuvimos la opción de pagar al sistema la cantidad que el condado habría contribuido, aplicando ese tiempo a la jubilación. Las demandas físicas del trabajo policial y mi trabajo a tiempo parcial como reparador dejaron mi estatura de 5 minutos y 11 segundos con muy poco grasa corporal. Desde que me jubilé, he convertido mi trabajo secundario en un negocio de contratación a tiempo completo, con conexiones que hice a lo largo de los años, realizando pequeños proyectos de mejora del hogar. No necesito publicitarme. Mi reputación de trabajo de calidad trae suficientes clientes por el boca a boca. Mi esposa Elaine, que cumplirá 45 el próximo mes,
tenía 25 cuando nos casamos. Yo tenía 31 y acababa de comenzar mi carrera policial. Los detalles de nuestro cortejo no son importantes, pero basta con decir que nos conocimos en una fiesta de un amigo y yo quedé instantáneamente enamorado. Elaine todavía tiene el mismo cabello castaño ondulado hasta los hombros, ojos azules y la sonrisa cautivadora que tenía cuando nos conocimos. Y a 5'8", sigue siendo una talla 8. Aparte de su atractivo físico, fue su personalidad animada lo que realmente me atrajo. Puede ser un poco ingenua sobre los motivos de las personas, lo cual podría ser solo mi propio cinismo de años en la aplicación de la ley. Como asistente ejecutiva en una empresa internacional de tamaño medio, gana un buen salario y, junto con mi aumento de ingresos como contratista, estamos cómodos financieramente. Somos mejores amigos, nos respetamos y nuestro matrimonio siempre ha sido una asociación igualitaria. Compartimos responsabilidades, como la crianza de los hijos, la cocina y las tareas del hogar. Por supuesto, algunas tareas se dividen por género. Ella no toca el trabajo del jardín y yo me mantengo alejado de su lavandería. Aprendí esa lección de la manera dura después de arruinar varias de sus blusas al mezclar colores. Tommy había ido a la sala de estar a ver televisión, y yo estaba ayudando a Elaine a despejar la mesa y cargar el lavavajillas. Normalmente, después de limpiar la cocina, tendríamos un café antes de ir al estudio a hablar o leer. Esta noche no fue diferente. Mientras Elaine colocaba una taza de café frente a mí, mencionó casualmente, Connie recibió un ascenso para dirigir nuestra oficina en Londres. Y si te parece bien, planeábamos salir a cenar y tal vez a bailar mañana por la noche. Para ser honesto, no seguía mucho a los amigos de trabajo de Elaine, así que no podía recordar quién era Connie. Pero no quería parecer desinteresado, así que no lo mencioné. Sin embargo, la parte de bailar captó mi atención. ¿Solo vas a bailar con ella?, pregunté. Por supuesto, respondió ella. Solo serán unas pocas horas y estaré en casa para las 11. No estaba muy entusiasmado con la idea, pero dado que nunca salía con las chicas como muchas de las esposas de nuestros amigos, estuve de acuerdo. A la noche siguiente, cuando llegué a casa del trabajo, le pregunté a Joe qué planeaba para la cena para él y Tommy. Pasteles de pollo, respondió con confianza. Fruncí el ceño. No soportaba los pasteles de pollo, siempre recordándole a Joe sobre sus altos niveles de sodio y calorías. Pero viendo lo satisfecho que se veía, solo sacudí la cabeza y dije: Connie me recogerá a las 7, así que subiré a ducharme y cambiarme mientras ustedes dos se envenenan. A las 6:50 sonó el timbre. Supuse que era Connie, pero desde arriba escuché a Joe abrir la puerta. Esperando ver a la amiga de Elaine, abrí la puerta y me sorprendí al encontrarme con un hombre bien vestido, de unos 35 años, alto con cabello rubio ondulado. Mi primer pensamiento fue que era un vendedor o, peor aún, un testigo de Jehová. Pero luego recordé que los testigos siempre venían en parejas. Rápidamente disipó ambas nociones al extender su mano y decir: «Hola, debe ser Joe. Elaine habla de ti todo el tiempo». Mientras me estrechaba la mano con desconfianza, él pasó junto a mí y entró en la casa. Dado que mi confusión no notó, sonrió y agregó: «Oh, tal vez no te acuerdes de mí». Nos conocimos brevemente en la fiesta de Navidad de la oficina. Soy Conrad Hunter. Quería agradecerte por dejar que Elaine saliera esta noche. Supongo que ella te dijo que me voy la próxima semana para dirigir nuestra oficina en Londres, y tu esposa ha sido de gran ayuda para mí estos últimos 2 años que... Quería mostrar mi aprecio. Dijo todo esto en solo unos segundos, pero sus ojos parecían evaluarme y había un leve aire de superioridad en su tono. Mis sentidos finalmente se activaron y respondí: «Bueno, Conrad, creo que ha habido un malentendido. Dame un momento para hablar con mi esposa». Subí las escaleras lo más rápido que pude, tratando de mantener mi compostura. Cuando yo entró en nuestro dormitorio, yo acababa de terminar de ajustar mi vestido y estaba revisándome en el espejo de cuerpo entero. Llevaba un vestido negro de cóctel, elegante pero no demasiado conservador. Cogí mi clutch de piel roja, que combinaba con mis tacones rojos de 4 pulgadas, y me giré hacia Joe sonriendo. Escuché el timbre. Debe ser Connie. ¿Cómo me veo?,
Joe no respondió, pero la ira y la incredulidad en su rostro me hicieron preguntar, ¿qué pasa, Joe? ¿Te veo molesto? ¿Molesto?, gritó. Mi esposa quiere salir con un chico joven que está tratando de hacerme ver como un idiota. Así que no solo estoy molesto, estoy sorprendido. Estoy enojado y avergonzado porque hay un hombre en la parte de abajo esperando llevar a mi esposa a lo que él cree que es una velada romántica. Y a menos que sea gay, su objetivo es llevarte a la cama. Crucé los brazos y sentí el calor de mi propia ira creciendo. Sabía que esta conversación no había terminado y que no iba a acabar bien. Pude notar que ella se estaba calmando, preparándose para un ataque verbal. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de más ira de la que jamás había oído antes. Bueno, Joe, soy yo quien está sorprendido y enojada. En primer lugar, prácticamente me has acusado de dejar que otro hombre me seduzca. Tu insinuación no solo es insultante, es profundamente hiriente. En segundo lugar, he trabajado con Connie durante 2 años y siempre ha sido un caballero perfecto. Nunca me ha insinuado ni ha dicho nada inapropiado. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. No voy a dejarlo esperando allí abajo mientras tú te comportas como un idiota. Estaré en casa alrededor de las 11 y espero que para entonces hayas sacado la cabeza de tu trasero. Permanecí allí atónito, mirando a mi esposa bajar las escaleras. No podía recordar haber estado tan enojado. Joe y yo habíamos construido nuestro matrimonio sobre amor y confianza, y no podía creer lo que mi marido de 19 años acababa de insinuar. Parecía que el respeto y la confianza que creía que compartíamos solo estaban de mi lado. Connie claramente percibió que algo andaba mal. Mientras le daba un beso en la mejilla, me preguntó, ¿está todo bien? Forzando una sonrisa, respondí, absolutamente. ¿Listo para ir? Miré de nuevo hacia arriba mientras Connie ponía su mano gentilmente en mi espalda, llevándome a la puerta. Desde la parte superior de las escaleras, observé a mi esposa besar a su cita en la mejilla. Ella me miró brevemente y podría haber jurado que había una sonrisa en su rostro. Él envolvió su brazo alrededor de su cintura y la guió hacia afuera. La ira que sentía no solo iba dirigida hacia Elaine, sino también hacia mí mismo por no ser más contundente al impedirle que saliera. Al hacer esto, ella estaba faltando al respeto a nuestro matrimonio y arriesgando nuestra relación. Pensando en lo que había dicho ayer, cuando me habló de sus planes de cena y baile con un colega, ahora me daba cuenta de que había evitado deliberadamente usar palabras como el, su y sus. Solo el nombre Connie. Parecía poco probable que alguien pudiera evitar usar esos pronombres a menos que fuera un esfuerzo deliberado por engañarme. Seguramente, no esperaba que recordara una breve presentación en una fiesta de oficina abarrotada de hace casi un año. Mientras tanto, estaba en el coche con Conrad. Connie estaba haciendo una charla ligera, pero todavía estaba tan molesto con Joe que apenas escuchaba lo que decía. Volví a la realidad cuando me preguntó, bueno, ¿qué piensas? Oh, Connie, dije. Lo siento, mi mente se desvió un momento. No te preocupes, respondió. Te preguntaba qué opinabas de cenar en el Chap House. Está en el Marriott y hay un gran club de baile allí. Recordando las molestias de mi reciente discusión con Joe, respondí, eso suena encantador, nunca he estado, pero he oído cosas buenas al respecto. Connie me miró con curiosidad, y mientras se acercaba para apretar mi mano, preguntó, ¿estás bien, cariño? Parecías molesta cuando bajaste las escaleras, y por mi breve encuentro con tu esposo, obtuve la impresión de que no estaba exactamente a bordo con nuestra cita. Noté que me llamó cariño y se refería a la velada como una cita, además del apretón de manos. Pero no encontré eso preocupante. Después de todo, lo conocía desde hacía 2 años, y muchos hombres llaman cariño a sus amigas. En cuanto a la palabra cita, bueno, en un sentido amplio, supongo que lo era, simplemente no del modo en que Joe lo estaba interpretando. Tienes razón, dije. Supuse que Joe te recordaría de la fiesta, especialmente porque después preguntó inocentemente quién estaba bailando conmigo. Mirando atrás, tal vez no dije Connie. Quizás dije Conrad. Honestamente, no recuerdo. Supongo que cuando apareciste, se dio cuenta de que Connie no era la novia que esperaba, y sacó la idea equivocada.
Escucha, cariño, dijo con simpatía. Si quieres cambiar de opinión sobre esta noche, lo entenderé completamente. Sería decepcionante, sin embargo, no solo porque te ves impresionante, sino porque realmente estaba esperando un par de horas en la pista de baile contigo. Absolutamente no, respondí, quizás de manera un poco más firme de lo que pretendía. Estoy deseando tener una buena cena y disfrutar de tus habilidades de baile, que debo decir, son impresionantes. Desafortunadamente, Joe tiene 2 pies izquierdos y solo logra un par de bailes obligatorios cuando salimos. No queriendo disuadir a Connie, agregué con una sonrisa juguetona y un tono de broma. Pero recuerda, soy una mujer casada y prometí estar en casa antes de la medianoche. Soy toda tuya hasta entonces. Recordé que le había dicho a Joe que estaría en casa antes de las 11, pero eso fue antes de que me molestara. Connie mostró su brillante sonrisa, y esta vez con un rápido toque en mi rodilla, dijo, genial. Disfrutemos de la noche y me aseguraré de llevar a Cenicienta a casa antes de que el reloj de las 12. De vuelta a casa, Tommy y yo cenamos nuestros pasteles de pollo, pero por primera vez, no pude disfrutar el mío. Mi hijo preguntó cuándo volvería su madre, y dado que ya le había dicho que estaba fuera a cenar con una amiga, no vi razón para avergonzarme explicándole que su padre despistado había permitido que saliera con otro hombre. Así es como lo veía. Un estúpido, engañado. Cuanto más pensaba en eso, más enojado me sentía. La hora de dormir de Tommy los fines de semana generalmente se extendía a las 10, pero sinceramente, no quería quedarme solo mirando las paredes, esperando que mi esposa volviera, así que le di una hora extra. A las 11 lo envié a la cama con un abrazo, aunque ya era demasiado mayor para un beso. Eso le avergonzaba ahora. Luego tomé mi lugar en la sala, viendo la TV en silencio mientras esperaba el sonido de un coche entrando en el camino. Mi ira solo había crecido, y planeaba tener una conversación seria con Elaine cuando regresara. Estaba seguro de que su relación era profesional, pero ninguna mujer casada, especialmente la mía, debería salir a cenar y bailar con otro hombre. Confiaba en Elaine, a pesar de mis palabras anteriores. Pero no confiaba en el tipo con el que salió. Podría ser mi instinto de policía o simplemente el instinto de un esposo celoso con una esposa hermosa. De cualquier manera, su acto caballeroso no me engañaba. Solo esperaba que mi Caperucita Roja no fuera engañada por el lobo con piel de oveja. A las 11:30, resistí el impulso de llamar al celular de Elaine. Pero a las 11:45, ya no podía contenerme. Sabía que su regreso original para las 11 se había ajustado alrededor de las 11, pero aún esperaba que respondiera y me dijera que estaba en camino. Una vez más, la llamada fue directo a correo de voz y no dejé un mensaje. Dado que iba directamente al correo de voz, su teléfono tuvo que estar apagado a propósito, lo que solo me hacía más enojado. Tuvimos una gran cena en el Chap House, comenzando con un par de cosmos para mí y una cerveza para Connie. Debo admitir que no era inmune a sus halagos sobre lo afortunado que era mi esposo de tener una esposa tan hermosa, encantadora y sexy. Cuando mencionaron mi edad en la conversación, elevó aún más mi ego al decir que asumía que había casado a un hombre mayor y que no lucía más de 35. Los halagos funcionan de maravilla en las mujeres, y yo no era una excepción. Ya casi había olvidado mi pequeña discusión con Joe y estaba emocionada por pisar la pista de baile con Connie. La banda era fantástica y bailamos casi sin parar durante una hora. Solo nos sentamos cuando comenzó una canción lenta, y yo, subrepticiamente, sugerí que tomáramos un descanso. Cuando la banda tomó un descanso, me excusé para usar el baño de mujeres, y cuando regresé, Connie tenía un nuevo cosmo para mí y una cerveza para él. Tenía sed por todo el baile y probablemente bebí más rápido de lo habitual, así que cuando comenzó la banda de nuevo y volvimos a la pista de baile, me sentía un poco aturdida. Unas canciones en el set, comenzó otra lenta y no me opuse cuando Connie me atrajo hacia sus brazos. Otra canción lenta siguió y realmente me alivié al agarrarme a él, ya que los efectos de esa última bebida me hacían sentir un poco inestable y mareada. Al notar mi incomodidad, Connie sugirió que tomáramos un descanso. Apenas registré que tenía su mano en mi parte de atrás mientras me llevaba a nuestra mesa, o que esta vez se sentaba junto a mí en lugar de enfrente como antes. A la 1 a.m., había llamado al teléfono de Elaine 5 veces y dejado 3 mensajes,
el último de los cuales decía: Elaine, si esto se trata de castigarme, lo entiendo, pero espero que me devuelvas la llamada de inmediato. Si no tengo noticias tuyas en los próximos 30 minutos, me iré a dormir y cerraré el cerrojo. Puedes pasar la noche con tu amante, sabiendo que has destruido un gran matrimonio y una familia feliz. Estaba demasiado enojado y mi mente corría descontrolada. La 1:30 llegó y pasó, pero no me fui a dormir. Permanecí en la sala de estar preguntándome si todavía tendría un matrimonio para la mañana. Sentí la mano de Connie dejar la mía y comenzar a acariciar el interior de mi muslo, pero no me sentí con poder de moverme, incluso aunque sentía que me estaba excitando. Intenté hablar, pero el alcohol había empobrecido mi capacidad para articular palabras, y me sentía avergonzada por haber estado tan borracha. Parte de mí sabía que debería detener esto, pero otra parte estaba disfrutando. En algún punto vagamente recuerdo una voz distante hablando conmigo, seguida de una mano fuerte que me ayudaba a salir de la cabina. Oí la voz decir: cariño, creo que deberías acostarte un poco. ¿No te ves bien? Un brazo me rodeó, sosteniéndome y guiándome a algún lugar. Tengo un recuerdo tenue de estar en un ascensor, sin saber a dónde iba mientras entraba en una habitación desconocida. Había una cama y sabía que necesitaba acostarme. No estaba cansada, pero mi cuerpo se sentía desconectado de mi mente. Oía algunas palabras suaves e ininteligibles, y luego los labios de Connie estaban sobre los míos. Pronto sentí el aire frío en mi piel desnuda. Desde la esquina de mi ojo, vi mi ropa en un montón en el suelo. Él se puso encima de mí y me tomó. Mis ojos se cerraron instintivamente. Cuando logré abrirlos un poco, vi una cara con ojos azules mirándome mientras continuaba teniendo sexo conmigo. No, Joe. No, Joe. Mi mente gritaba, pero no salía ninguna palabra. Mientras mi boca se abría, mi cuerpo temblaba con un clímax abrumador. Mientras tanto, estaba en modo pánico. A las 5 de la mañana, después de hacer varias más llamadas sin respuesta, finalmente colapsé en mi cama, cayendo en un sueño agotador e inquieto, convencida de que nuestro matrimonio había terminado. A menos que pasara algo catastrófico, no había excusa que aceptaría ni razón para perdonarla por esta traición flagrante. Justo después de las 7 de la mañana, sonó mi teléfono. Pensando que era Elaine, estaba tentada a no contestar, creyendo que no había nada que pudiera decir para deshacer el daño que había causado. Pero cuando miré la identificación de llamada, vi un número que no reconocía. De mala gana, presioné el botón de aceptar y respondí somnolienta: ¿Hola? La voz del otro lado preguntó: ¿Es Joe? ¿Joe Sullivan? Al confirmar que lo era, creció una sensación de enfermedad en mi estómago, temiendo que alguien pudiera estar llamando para informarme sobre ese evento catastrófico que había desestimado antes. Joe, esta es Terry Connor. ¿Te acuerdas de mí? Terry había sido uno de los oficiales de patrulla más nuevos bajo mi supervisión antes de que me retirara. Era un exmarino y un buen policía, más astuto en la calle que algunos de sus compañeros que no habían servido en el ejército. Por supuesto, Terry, respondí, mi preocupación clara en mi voz. ¿Qué está pasando? Él dudó antes de preguntar: ¿Está tu esposa en casa? Una ola de temor me golpeó mientras respondía: no, salió a cenar con un colega y se suponía que volvería a las 11 anoche. No he podido comunicarme con ella. ¿Está bien?, pregunté, mi voz temblorosa. Sí y no, dijo Terry. Joe está en el hospital Mercy. Vino a la sala de emergencias por su cuenta, informando que había sido atacada sexualmente. Capté la llamada, pero solo diría su nombre y que su esposo era un ex policía. Se negó a hablar con nadie más que contigo. No tiene lesiones visibles, pero están realizando análisis de sangre y haciendo un examen de ataque sexual. Lamento ser yo quien te lo diga, pero deberías venir aquí tan pronto como sea posible. Tendré que llamar a esto a los detectives, pero quería avisarte. ¿Cuánto tardas en llegar? 15 minutos, respondí abruptamente. Está bien, Joe. Normalmente tendría que regresar a la patrulla cuando lleguen los detectives, pero ralentizaré un poco para que puedas llegar antes que ellos. Gracias, Terry, dije sinceramente. Estaré allí tan rápido como pueda.
Mi primer pensamiento fue, voy a eliminar a ese idiota. No quería despertar a Tommy, pero no podía dejarlo despertarse en una casa vacía, sin saber lo que estaba ocurriendo. Al no querer que se enterara, fui a su habitación y lo desperté suavemente, diciendo, «Hey, hijo, despierta». Frotó los ojos, luciendo confundido. Pero continué rápidamente, sabiendo que tenía poco tiempo. «Tommy, tu mamá tuvo un accidente automovilístico menor. Está bien, pero la están revisando en el hospital como precaución. Necesito ir allí con la información del seguro. Solo no quería que despertaras y encontraras la casa vacía». Como dije, está bien. Sin cortes, sin huesos rotos, así que no te preocupes. Vuelve a dormir. Aunque preocupado, murmuró, está bien, papá, y volvió a acostar la cabeza. Mis manos temblaban tanto que luchaba por meter la llave en el encendido. Cuando desperté, era porque necesitaba urgentemente usar el baño, pero aún estaba aturdido y confundido. La habitación estaba oscura, excepto por el tenue resplandor que provenía de una luz nocturna en el baño. Salí de la cama y me dirigí hacia la luz. A medida que mi mente comenzaba a despejarse, me di cuenta de que no estaba en mi propia casa. Sentado en el inodoro, comprendí que no era solo la necesidad de ir lo que me había despertado. Era el dolor en mi recto. Cuando me limpié, vi rastros de sangre en el papel higiénico. Y fue entonces cuando entendí lo que había pasado. Mientras me sentaba allí, imágenes de la noche anterior comenzaron a volver lentamente a mí, y la realización de lo que probablemente había soportado me hizo sentir enfermo. Comencé a vomitar. Apenas tuve tiempo de girarme y caer de rodillas antes de que comenzara a vomitar. Una vez que mi estómago estuvo vacío, me puse de pie, apoyándome en el lavabo del baño, mirando a una mujer en el espejo que apenas reconocía. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Había marcas de mordeduras en mi cuello y hombro y mi cabello estaba apelmazado en algunos lugares con lo que solo podía ser semen seco. La vergüenza y la culpa me inundaron como una ola rompedora que me arrastraba. No pude soportar mirar a la mujer en el espejo ni un segundo más. No reflejaba a la esposa segura y feliz y a la madre amorosa que se suponía que debía ser. Aún apoyada sobre el mostrador, mi cabeza colgaba baja mientras las lágrimas empezaban a caer. Cuando finalmente me forcé a mirar la reflexión nuevamente, supe que mi ingenua estupidez y terquedad me habían costado mi respeto personal, la confianza de mi marido y probablemente el respeto de mi hijo también. Si tuviera un cuchillo o un arma, habría eliminado al idiota que había robado mi vida para su propio placer egoísta. ¿Cómo pude haberme emborrachado tanto?, pensé. Pero al repetir lo que podía recordar, me di cuenta de que solo había tomado 3 copas, 2 en el restaurante y una en el club. Eso podría darme un ligero colocón, pero no era suficiente para hacerme perder el control de esa manera. Me drogaron, dije en voz alta. Ese asqueroso había echado algo en mi bebida. Sabía lo que quería hacer cuando lo vi, todavía dormido, acostado desnudo de espaldas. Imaginé rasgarle los ojos, arrancarle los testículos o morderle el pene. Pero sabía que no tenía la fuerza para hacer ninguna de esas cosas. En cambio, supe lo que tenía que hacer. Moviéndome rápida y silenciosamente, me vestí. Con una última mirada de puro odio al hombre que una vez admiré, salí de la habitación. Me tomó poco menos de 15 minutos llegar a la sala de emergencias y, como prometí, Terry me estaba esperando. La sala de espera estaba casi vacía debido a la hora temprana. ¿Dónde está ella?, exigí, mientras me dirigía hacia los cubículos con cortinas. Terry me detuvo de inmediato, colocando una mano firme en mi pecho. Espera, Joe. Ella está dormida. Le dieron un sedante para calmarla. Estaba bastante histérica. Los detectives estarán aquí pronto. Tómate un momento para concentrarte. ¿Concentrarme en mi historia?, pregunté airadamente. ¿De qué hablas? Terry, que aún lucía como el marino que una vez fue, me guió firmemente hacia un rincón, lejos de oídos curiosos. A pesar de ser 15 años más joven y más fuerte que yo, susurró con tranquilidad. Escucha, Joe. Estoy de tu lado. No conozco los detalles de tú.
matrimonio y no los necesito. Lo que sí sé es que a las 4:15 esta mañana, tu esposa llegó aquí en un taxi, alegando que había sido atacada. Querrán saber dónde estabas, por qué no estaba en casa con su familia, con quién estaba y por qué apareció aquí vestida para una noche de fiesta. Se negó a responder a cualquiera de mis preguntas, insistiendo en que solo hablaría contigo. Por respeto a ti, no la presioné, pero los detectives lo harán. Solo digo, prepárate para minimizar cualquier repercusión para tu familia. Antes de que pudiera agradecer a Terry, sucedieron dos cosas a la vez. Llegaron dos detectives y el médico de emergencia se acercó a nosotros. Un detective era hombre, y lo reconocí de inmediato. Harvey Berg, un policía de la vieja escuela con 30 años en la fuerza. El otro era una mujer que no conocía. A medida que el médico se acercaba, Harvey se detuvo, dejando que la detective femenina continuara. Susurró algo a ella y, aunque parecía irritada, se detuvo. El doctor, hablando con un ligero acento de Medio Oriente, preguntó, ¿eres el esposo de la paciente? No pude evitar notar que no se refirió a mí como el esposo de la sufriente. Terry me dio una palmadita en la espalda y se dirigió hacia la salida. Soy el doctor Natal, se presentó. Tu esposa no tiene lesiones visibles, aunque sí tiene desgarros en su recto. No requerirá cirugía y debería sanar rápidamente. También hay marcas de mordeduras, o lo que la gente a menudo llama chupetones, en ambos senos, pero no necesitan tratamiento. Mi corazón se hundió mientras una ola de náuseas me golpeaba, imaginando a Elaine siendo violada y herida por ese tipo desagradable. El doctor continuó. Realizamos un examen sexual y encontramos semen en su vulva y ano, así como semen seco en su cabello, lo que indica actividad sexual reciente. Hemos tomado muestras de sangre para pruebas de alcohol y drogas, pero los resultados aún no han llegado. Por ahora, eso es todo lo que puedo decirte a ti o a los investigadores. Su tono clínico me irritó, especialmente la forma en que lo enmarcó como actividad sexual en lugar de ataque. Encuentro sexual no encajaba en lo que sabía que había sucedido. Tu esposa se negó a responder a cualquier pregunta excepto para afirmar que la drogaron, y insiste en hablar solo contigo. No veo ninguna razón para admitirla en el hospital, pero retendré su alta hasta que los análisis de sangre estén listos. Ha tenido un sedante suave para calmarla, pero ahora está despierta. Puedes ir a verla. ¿Tienes alguna pregunta, señor Sullivan? Preguntó. Negué con la cabeza. No. Está bien. Si surge alguna, siéntete libre de hacer que me llamen. Los resultados deberían estar listos en aproximadamente una hora, y consultaré contigo entonces. Sin ofrecer ninguna simpatía, se dio la vuelta y se fue. Comencé a dirigirme hacia los cubículos, pero la detective femenina, una morena de estatura baja con una expresión severa, se interpuso en mi camino. Mi primer instinto fue empujarla a un lado, pero antes de que pudiera reaccionar, habló con autoridad. Lo siento, señor Sullivan, pero mi compañera y yo necesitamos hablar primero con su esposa. Esta es una investigación criminal y necesitamos su declaración. Miré a Harvey, que se acercaba, sacudiendo la cabeza con frustración. Le dijo firmemente, déjalo, Anderson. Joe puede ver a su esposa por unos minutos, y luego haremos la entrevista. Ella se sonrojó de ira y respondió, Harvey, conoces las reglas. Permitir que el marido entre antes que nosotros corre el riesgo de interferir con su declaración, que podría utilizarse más tarde en un juicio. Más tarde supe que su nombre era Sandra Anderson, una detective principiante de 27 años con menos de 5 años en el trabajo. Tenía una gran conexión, sin embargo. Su tío era el vicealcalde. Harvey, claramente poco impresionado, respondió sarcásticamente, mira, Anderson, hacía arrestos por delitos graves antes de que tú nacieras. Como detective principal, estoy a cargo aquí. Joe Sullivan es un colega, jubilado o no, y merece un trato profesional. Si eso te molesta, ve a esperar al coche o en la cafetería. Si quieres denunciarme, adelante. Estoy buscando una excusa para jubilarme de todos modos. Anderson salió furiosa, con la cara roja. Una vez que se alejó lo suficiente, Harvey murmuró, Dios maldiga la acción afirmativa.
No podría atrapar a un jugador en un juego de póker. Adelante, Joe, añadió. Te daré 15 minutos mientras termino algunos papeles. Cuando tiré de la cortina hacia el cubículo de Elaine, ella giró la cabeza hacia mí y, al darse cuenta de que era yo, se dio la vuelta y comenzó a sollozar. Saqué una silla y me senté en silencio, esperando a que se recompusiera. Sentí simpatía al verla tan angustiada, pero, honestamente, mi ira superaba mi empatía en ese momento. No podía mirarle a los ojos, así que me giré y solo comencé a llorar. Desesperadamente quería que estuviera a mi lado, pero ahora ni siquiera sabía qué decir. ¿Cómo podría pedir disculpas por ignorar sus preocupaciones, solo para acabar siendo usada por un carnívoro sexual? A la luz dura del día, me di cuenta de que había sido una cita. No importa cuán inocentes fueran mis intenciones, había salido a cenar y bailar con un hombre que no era mi marido. Acostada aquí, seguía pensando en cómo habría reaccionado si los papeles se hubieran invertido. ¿Y si Joe me hubiera dicho que iba a salir con Andy, y Andy resultara ser Andrea, una mujer más joven y atractiva a la que quería recompensar por alguna razón? La voz de Joe interrumpió mis oscuros pensamientos cuando dijo: Elaine, los detectives estarán aquí pronto para tomar tu declaración, así que prepárate. Algunas de sus preguntas serán embarazosas e invasivas. Si estás diciendo que el sexo ocurrió porque estabas mentalmente incapacitada por píldoras o alcohol, tienes que ser honesta. Debo advertirte que si intentas engañarlos, lo sabrán. El detective principal tiene más de 30 años de experiencia y es un interrogador hábil. Verá a través de cualquier intento de mentir. Su tono desapasionado me impactó y las únicas palabras que quedaron en mi mente fueron reclamo y engaño. Más allá de eso, ni siquiera me había tocado. Sin consuelo, sin calidez. Sonaba más como un abogado que como mi marido. Incluso a través de mis lágrimas, la ira comenzó a crecer dentro de mí, y finalmente me volví hacia él y le grité: Joe, suenas como si no me creyeras. No hablaría con nadie hasta que llegaras porque me conoces desde hace más de 20 años. Sabes que, aunque lo que hice fue estúpido, nunca pretendí tener sexo, y mucho menos ser atacada por alguien en quien confiaba y consideraba un amigo. Maldita sea, Joe. No fui seducida por ese monstruo. Me drogaron y me violaron. Pero supongo que no lo ves de esa manera, así que, ¿por qué no simplemente te vas y te pasas el rato con tus amigos policías? Me volví a girar, demasiado enojada para llorar más. Oí que su silla raspaba el suelo de baldosas y, momentos después, la cortina de privacidad se abrió y se cerró. Sabía que se había ido, probablemente para siempre. Cuando volví a la sala de espera, Harvey miró hacia arriba con una expresión interrogadora. Su socia, irritada, estaba sentada al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y una expresión de mal humor en su rostro. Gracias, Harvey, dije sinceramente, sabiendo que lo que había hecho por mí podría causarle problemas. Ahora puedes entrar, asintió. Pero para que conste, provoqué intencionalmente su ira. Y creo que está diciendo la verdad. Le dio una señal a su compañera, que lo siguió a regañadientes al cubículo. Aproximadamente 45 minutos después, ni Harvey ni su compañera habían salido cuando noté que el doctor Nadel escaneaba la ahora concurrida sala de espera. Me vio y me hizo una señal para que lo siguiera a una pequeña sala de examen al final del pasillo de la sala de emergencias. Una. ¿Ves que nos sentamos? Su tono era notablemente más suave que antes. Los resultados del laboratorio están listos. Y muestran una cantidad significativa de rohypnol y ketamina en su sistema. Como sabes por tu tiempo como oficial, estos son comúnmente conocidos como píldoras de abuso en citas. Cuando se combinan, reducen las inhibiciones y aumentan la libido mientras también perjudican la capacidad del cuerpo para comunicarse entre el cerebro y los músculos, haciendo que la resistencia sea casi imposible. He explicado esto a los detectives y les proporcioné una copia del análisis. He comenzado un 4 para ayudar a limpiar su sistema y debería poder irse en aproximadamente 3 horas. Se levantó y extendió su mano, añadiendo: lamento mucho lo que tú y tu esposa están pasando, pero dadas las circunstancias, creo que el tiempo y tal vez un poco de terapia ayudarán a ambos a recuperarse. Cuando se dio la vuelta para irse, me levanté y le pregunté: doctor, ¿puedo hacerte algunas preguntas?
Aunque parecía un poco incómodo, habiendo considerado que su deber como médico de cabecera había terminado, asintió de mala gana, probablemente sabiendo a dónde iba esto. Entiendo sobre las píldoras y sus efectos, comencé. Pero lo que realmente necesito saber es, ¿esas píldoras impiden que alguien sienta placer sexual? Suspiró, haciéndome un gesto para que me sentara mientras él hacía lo mismo. En un tono paciente pero medido, respondió, Señor Sullivan, no puedo darte una respuesta definitiva. Sin embargo, cuando los órganos sexuales del cuerpo son estimulados, es posible que el cuerpo reaccione incluso si el cerebro no lo hace. La reacción es puramente fisiológica, sin involucramiento voluntario o emocional. Luego agregó, para responder a tu pregunta subyacente, sí, es posible que tu esposa haya experimentado un clímax. Incluso las víctimas que han sido atacadas a la fuerza sin píldoras a veces informan haber llegado al clímax. A menudo, esto añade a su trauma, ya que se sienten traicionadas por su cuerpo por obtener placer físico de un acto no deseado. Ya sea drogado o forzado físicamente, la respuesta sigue siendo involuntaria, muy parecido a una reacción al dolor. Me dio una palmada reconfortante en el hombro, se levantó y se fue, probablemente aliviado de que no tuviera más preguntas difíciles que hacer. No había notado que Harvey y su compañera estaban de pie cerca de la entrada del área de tratamiento, aparentemente esperando a que el doctor se fuera. A medida que Harvey se acercaba, su compañera, que parecía un poco menos hostil, se quedó atrás, dejándole tomar la delantera. Harvey comenzó, Joe, tienes 20 años de experiencia en la policía, así que no voy a insultar tu inteligencia explicando los procedimientos. Primero, lamento por ti y, especialmente, por tu esposa. Con base en su declaración y el informe de laboratorio, estoy seguro de que fue drogada y, dada su incapacidad para consentir, fue atacada. Ese tipo probablemente echó algo en su bebida cuando fue al baño. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando y no recuerda mucho del ataque. Se detuvo antes de continuar. Ahora, para la parte difícil. Odio decir esto, Joe, y si se lo dijera a un extraño, sería una gran violación del protocolo. Pero por el bien de tu familia, especialmente de tu esposa, no te recomendaría presentar cargos contra ese tipo. Comencé a objetar, pero Harvey me interrumpió. Escúchame, Joe. Lo que decidas, te respaldaré. Pero sabes mejor que nadie cuán defectuoso es nuestro sistema legal. Si este pedazo de basura contrata un buen abogado, lo primero que señalarán es que tu esposa fue a lo que parece una cita con él. Sí, sé que te pilló desprevenido. Ella lo explicó todo. Pero ante un jurado, el hecho de que salió a cenar, tuvo algunas copas y bailó con él no se verá bien. En cuanto a las píldoras, argumentarán que ella las tomó voluntariamente para bajar sus inhibiciones. Suspiró y continuó, hay jurisprudencia sobre esto, Joe. Tanto en esta jurisdicción como a nivel nacional. Algunas mujeres han usado estas píldoras por sí mismas. Argumentarán que cuando ella se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, entró en pánico, pensando que su matrimonio estaba en peligro y se inventó una historia para cubrir sus huellas. Me quedé en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara. No necesitas que te diga lo despiadados que pueden ser los abogados defensores. Te arrastrarán a ti y a ella por el barro, y los medios te pintarán como un esposo permisivo y a ella como una esposa promiscuosa. Tu hijo podría enfrentarse a retrocesos por parte de sus compañeros. Y al final, el tipo podría seguir libre. Harvey suavizó su tono. Joe, habla con tu esposa. Es su decisión al final. Pero necesito saber qué quieres hacer antes de que me vaya. Puedo redactar esto como una situación desafortunada en la que tu esposa fue engañada, y el informe permanecerá enterrado. Después de 30 años, he acumulado muchos favores del departamento y del fiscal de distrito, así que no tendrás que preocuparte por cargos o un informe falso. Al principio, estaba histérico. Cuando se sugirió que mi atacante podría quedar libre, grité, nadie me cree. Ni el doctor, ni los policías, ni siquiera mi marido. Joe intentó tomarme de la mano, pero la alejé y comencé a sollozar. Él me sostuvo de la mano nuevamente, pero esta vez se negó a soltarla cuando intenté arrancarla. Elaine, todos te creen. Todos. No se trata de creer en ti.
Se trata de enfrentar una dura realidad. No se trata de dejar que ese tipo salga libre. Se trata de evitarte la humillación y la indignidad de un juicio público. Uno que se desarrollaría no solo en la sala del tribunal, sino también en los medios locales. Si tuviéramos al menos un 50-50 de posibilidades de ganar, no sugeriría esto. Pero, sinceramente, ni siquiera se acerca. Al final, accedí de mala gana. Creo que lo hice más para proteger a Tommy de la vergüenza que por mí misma. Como prometió, Harvey enterró la historia y nunca supimos del fiscal de distrito. Desafortunadamente, no todas las historias tienen finales felices, y la nuestra fue una de ellas. Las sesiones de terapia fueron emocionalmente agotadoras para ambos, especialmente cuando Elaine describía el único momento que recordaba con claridad. Me contó cómo, durante el encuentro, cuando abrió los ojos, inicialmente pensó que era yo quien estaba teniendo relaciones sexuales con ella. Incluso cuando se dio cuenta de que no era yo, sino él, estaba en medio de un clímax y continuó dejándolo suceder. La terapeuta intentó explicar su reacción preguntándome, Joe, si estuvieras en una situación similar y empezaras a sentir un clímax, ¿crees que podrías detenerte? Respondí de manera sarcástica. ¿Te refieres a sacar mi pene de su boca o de ahí o de allá? Agregué amargamente. Vi a Elaine estremecerse ante la insinuación desde la esquina de mi ojo. Después de una pausa, respondí más seriamente. Primero que nada, Doc, no me pondría en esa situación, así que la pregunta es irrelevante. Pero, hipotéticamente, sí, me detendría. Nos esforzamos mucho para salvar nuestra relación durante los siguientes 8 meses. Pero se sentía como ver a un muñeco de nieve derretirse lentamente hasta que la cabeza finalmente se cayó y se hizo añicos. Curiosamente, casi había olvidado el sexo real. Lo que me atormentaba más era la imagen de ella bajando esas escaleras, acercándose a besarle en la mejilla y la mirada desafiante que me lanzó mientras se le rodeaba con su brazo y la llevaba a la puerta, y, en retrospectiva, fuera de mi vida. Elaine me explicó más tarde cómo había estado enojada y le había besado solo para hacerme daño, para molestarme un poco, como ella lo decía. Pero el hecho de que quisiera lastimarme de esa manera era más de lo que podía superar. La falta de respeto, la traición y las mentiras fueron los verdaderos verdugos de nuestro matrimonio. Le advertí sobre las posibles consecuencias, pero eligió ignorarme. Hizo su cama, y me negué a dormir en ella. Tendría que dormir sola en ella. Han pasado 2 años desde nuestro divorcio lleno de lágrimas. Le di a Elaine la casa hasta que Tommy cumpla 18 o se gradúe de la universidad, aunque probablemente se la daré al final. Tengo una pensión y un negocio exitoso. Y ella recibió un acuerdo de $250,000 de la compañía, aunque negaron haber hecho algo malo. Elaine logró una pequeña victoria sobre Conrad Hunter. Aunque se nos aconsejó que una demanda civil no tenía muchas posibilidades de éxito, nuestro abogado presentó nuestras declaraciones notarizadas y el informe de las píldoras. Por supuesto, el tipo desagradable lo negó todo, pero 2 quejas de abuso sexual en su contra de su oficina anterior habían sido pasadas por alto, ya sea intencionalmente o no. Una empleada había acusado de toquetearla en la sala de descanso, y otra, una mujer casada que solicitó un traslado a otra ciudad, afirmó que le ofreció asegurar la mudanza a cambio de un favor sexual. Ninguna de las quejas se fundamentó. El caso de Elaine cayó en la misma categoría de él dijo ella dijo. Pero la compañía, cansada de los riesgos legales potenciales que él suponía, le despidió sin causa. No solo perdió su ascenso a Londres, sino que fue despedido sin carta de recomendación. Después de 12 años, la compañía le dio a Elaine el dinero para evitar una avergonzante pública y costosa demanda. Ambos lamentamos que nuestro matrimonio no pudiera ser salvado, pero también reconocimos la futilidad de continuar una farsa que estaba hiriendo a nuestro hijo. Hasta donde sé, ninguno de nosotros salió con nadie durante más de 1 año, aunque Elaine ha estado saliendo regularmente con alguien recientemente. Es unos años más joven que ella y quedó viudo joven. Parece un buen hombre, y en las raras ocasiones en que nos cruzamos, siempre es amable. Pero es difícil olvidar 19 años de cercanía con una esposa. Inicialmente, fui educado pero distante hacia él, aunque mi celosía ha disminuido con el tiempo. Ahora, sinceramente les deseo lo mejor.
Mi actitud de suavización probablemente tenga mucho que ver con Alicia, la mujer que he estado viendo. Ella fue una clienta mía para varios proyectos de mejora del hogar y finalizó su divorcio hace más de un año después de que su esposo abusivo y dependiente del alcohol la hospitalizara con una contusión y una clavícula fracturada. Su hijo de 14 años, Kevin, y yo hemos llegado a ser cercanos, y los he incluido en varias salidas con Tommy. Los chicos se llevan bien y, aunque mi relación con Alicia se ha vuelto íntima, hemos mantenido residencias separadas, en parte por las apariencias con los niños y en parte porque ambos somos un poco cautelosos respecto al matrimonio nuevamente. Ahora, para la parte que nunca he compartido, mientras Elaine se vengaba de Conrad, la mía llegó más tarde. Durante mis años en la fuerza conocí todo tipo de personas, las buenas, las malas y las verdaderamente feas. Uno de estos últimos era Mario, un ejecutor de la mafia irlandesa. Lo arresté 3 veces por un ataque, pero salió libre cada vez. 3 meses después del incidente con mi esposa, me encontré con Mario. Me saludó como a un viejo amigo y hablamos sobre la vida. 5 días después, me llamó para reunirme con él en un bar local. Después de nuestras copas, me llevó a su coche y dijo, «Tengo un regalo para ti». Abrió el maletero, revelando una pequeña bolsa. Dentro había un frasco. El tipo que se usa en laboratorios de biología. Mario iluminó con la luz de su teléfono y vi lo que parecía un órgano masculino y 2 testículos. Mario sonrió y dijo, «Tu atormentador de tu esposa no mostrará su cara a una mujer de nuevo. No te preocupes. Está vivo. Simplemente no será el gran hombre de nuevo». No tuve palabras. Le di la mano y volví a casa. A veces la vida te da regalos inesperados. 2 años después de nuestro divorcio, Elaine y yo hemos encontrado lentamente nuestro camino hacia adelante. El dolor y el resentimiento que alguna vez definieron nuestra relación han desaparecido en su mayor parte, aunque las cicatrices aún están allí, recordatorios de lo que se perdió. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para salvar lo que pudiéramos, pero algunas cosas, como la confianza, una vez rota, nunca se pueden reparar por completo. Estuvimos juntos durante 19 años, criamos a un hijo y compartimos innumerables recuerdos, pero la traición, ya fuera intencionada o no, era demasiado profunda para superar. La vida de Elaine ha tomado un camino diferente. Ha estado saliendo regularmente con un hombre más joven que ha estado viudo durante varios años. Por lo que puedo decir, parece un buen hombre, y aunque al principio me dolió verla avanzar, he aprendido a dejar ir mi celosía. En las ocasiones ocasionales en que nos cruzamos, él siempre me trata con respeto, y hasta les he deseado lo mejor. A pesar de todo, Elaine merece ser feliz, y he llegado a aceptar que su felicidad ya no me involucra. No es la mujer que salió de casa esa noche, y yo ya no soy el hombre que la vio salir por la puerta. En cuanto a mí, también he encontrado a alguien, a Alicia. Nos conocimos cuando hice algunos trabajos de contratista para ella después de su propio divorcio amargo. La naturaleza abusiva y violenta de su exmarido la dejó cautelosa con respecto a las relaciones, pero con el tiempo hemos construido algo especial. He tomado las cosas con calma, en parte por precaución y en parte por respeto hacia nuestros hijos. Su hijo Kevin se ha hecho cercano a Tommy y se han hecho amigos a través de nuestras salidas de fin de semana. Mi relación con Alicia tiene su propio conjunto de desafíos, pero se siente diferente, más saludable. Más honesta. Hemos mantenido casas separadas por ahora, pero estamos dando pasos hacia adelante y, por primera vez en mucho tiempo, me siento optimista sobre el futuro. Tras todo, Elaine y yo pudimos manejar las cosas pacíficamente por el bien de Tommy. Es un niño fuerte y brillante, y verlo crecer y navegar por este tiempo difícil ha sido motivo de orgullo para ambos. No merecía verse atrapado en el fuego cruzado de nuestros errores, y sin nada más, estoy agradecido de que mantuvimos nuestro enfoque en brindarle la estabilidad que necesitaba. Elaine se quedó con la casa, y cuando Tommy cumpla 18, probablemente seguirá siendo suya. He hecho lo suficientemente bien en mi negocio para mantenerme y a Tommy, y no le guardo rencor por lo que ha pasado. Elaine logró obtener cierta medida de justicia con su acuerdo de la compañía, y aunque al principio me amargó que su agresor Conrad se fuera sin enfrentar cargos criminales, encontré mi propio cierre de una manera inesperada. Lo que hizo Mario, lo que me dio, no fue el tipo de justicia que había imaginado, pero se sintió como justicia de todos modos.
Ese hombre nunca volvería a lastimar a nadie. Y aunque nunca condenaría la violencia, una parte de mí estaba agradecida de que alguien hubiera entregado el castigo que no pude. Al final, la vida sigue. La amargura, la ira y el desamor, todo eso ha sido lentamente lavado por el tiempo. Aunque siempre habrá una parte de mí que mire hacia atrás esos 19 años con arrepentimiento, hay otra parte que recuerda los buenos tiempos. Elaine no solo fue mi esposa, fue mi mejor amiga y durante la mayor parte de esos años fuimos un equipo. Pero a veces incluso los lazos más fuertes pueden romperse bajo el peso de las presiones de la vida. Y cuando lo hacen, tienes que reconstruir desde cero. He reconstruido y sigo reconstruyendo. Elaine también ha hecho lo propio. Nuestro matrimonio ha terminado, pero la vida no. No sé qué nos depara el futuro a ninguno de los dos. Pero sé que ambos somos más fuertes ahora, cada uno a su manera. Hemos aprendido de nuestros errores y hemos seguido adelante. La vida tiene una forma de sorprenderte. Y aunque no vi venir este camino, estoy aprendiendo a asumirlo, un día a la vez. ¿Te gustó la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuevos y emocionantes videos. Hasta pronto.